Bien, entonces esperemos que ahora sí nos funcione. Vamos a comenzar nuevamente con la síntesis de heterociclos, ¿no? Recordando un poco lo que hablábamos ayer. Pues hoy no tenemos pizarra, sí, pero lo vamos a hacer desde PowerPoint. Sí, entonces, tengo acá el chat en vivo por si gustan preguntar algo. Espero poderlo ver. Bueno, entonces tenemos, digamos, lo que habíamos visto la vez anterior. Habíamos hablado que tenemos, digamos, un dialdehído, ¿no? Parecido al ácido oxálico, ¿no? El oxalaldehído. Sí, este oxalaldehído, sí, por ejemplo, puede ser hidratado, ¿no? Entonces, este hidrato es como que yo tuviera, sí, el dialdehído. Entonces, este dialdehído puede reaccionar para formar dos iminas. Y si ven, formar un anillo como de pirimidina, ¿no? Fusionada con un anillo de benceno. Habíamos hablado de esto, que era la síntesis de Pal-Nor, sí, acerca de digamos, usando esta dicetona, usando amoníaco, y después, digamos, la reacción nos daría, por así decirlo, digamos, un pirrol. Bien, ahora sí un poco de orgánica un poco más avanzada. Sí, es una aplicación que suele usarse. Creo que algo se le sugirió a un grupo, sí, sobre la acción. Sí, ahorita no recuerdo en el laboratorio, ¿no? Digamos, tengo, por así decirlo, una amina cíclica, ¿sí? Esa amina cíclica es capaz de formar una enamina, ¿sí? Porque recuerden que una amina secundaria, ¿sí? Nos da una enamina, ¿sí? Eso es sumamente importante, ¿sí? Entonces vamos a obtener amina. Sí, digamos, aquí estaría la reacción, ¿no? Digamos que se puede hacer con clásico, se puede hacer usando morfolina o pirrolidina, sí, piperacina, sí, algún otro anillo heterocíclico de una amina alifática. Sí, digamos, este sería el mecanismo. Vean que siempre llevamos la reacción primero en medio ácido, ¿sí? Para que termodinámicamente nos ayude, ¿sí? A generar esta especie, ¿sí? Esta especie es la que es capaz de reaccionar con el nucleófilo, ¿sí? Para generar ese alcoholamino, ¿no? Que ya saben es sumamente inestable. Sí, entonces en medio ácido, belleza, se puede dar la protonación de este o la transferencia de protón de este ácido conjugado hacia acá. Sí, cualquiera de las dos formas pues es posible. Bien, después ya el nitrógeno se cansa de tener electrones o eso los dona. Sí, y el alcohol saldría como agua. Formaríamos, digamos, una imina intermediaria, sí, porque, digamos, bueno, a un catión, ¿no? Digamos, un catión más o menos estable porque el nitrógeno continúa con sus 8 electrones, sí, sin embargo, podría ser aún más estable si esta cetona previamente tenía hidrógenos ácidos, sí, esos hidrógenos ácidos pueden ser, digamos, regresados al medio. Recuérdense que tomamos un protón acá, entonces lo podemos regresar, hay bastantes medios, entonces regresa, o una de las tantas bases que se formó, agua, otra molécula de amina o tosilato podrían funcionar como bases, ¿sí? Para sacar, o entonces ese protón forma un doble enlace, ¿sí? Para después
generar, digamos, o devolverle, digamos, la estabilidad al nitrógeno, que es estable teniendo un par de electrones enlazantes. Bien, ya saben, cualquier pregunta en el chat en vivo. Estoy intentando verlo. Entonces vamos a estar observando a ver si hay alguna duda. Bien, hay minas estables. Sí, digamos, son algunas que nos van a servir para la identificación. Creo que alguno de ustedes sí utilizó, digamos, minas estables para hacer derivados. Sí, creo que el grupo que sintetizó acetofenona sí logró hacer un derivado, sí, con 2,4 dinitrofenilhidracina. Sí, entonces hay varias que yo puedo hacer, hay varios derivados, sí, de tipo imino o imina, sí, que yo puedo generar. La primera es cuando yo tengo un carbonilo y lo hago reaccionar con hidroxilamina, sí, entonces yo voy a formar una oxima, sí, que sería esto. Vean, estas iminas ya son estables. Sí, porque el nitrógeno tiene un heteroátomo, sí, y entonces digamos que con eso la estabilidad, digamos, por ¿qué sería esto? Molar y todo ese movimiento de orbitales pues quedaría más o menos estable, sí. Entonces generamos una imina que podemos aislar, sí, una base de Schiff, digamos, que se puede aislar fácilmente y que no es reactiva. Entonces es digamos, estable en medios ácidos, es estable en medios básicos, sí, y yo puedo hacer un poquito. Sí, algo interesante, de eso se me olvide la idea, pero sigamos. Bien, también puedo sintetizar una, digamos, a partir de una hidracina. Sí, digamos, la hidracina regularmente, igual que la hidroxilamina, sí se compran como clorhidratos o como sulfatos. Sí, regularmente vienen como sales. El reactivo se prepara regularmente, se prepara en ácido sulfúrico, sí, y etanol, si no estoy mal. Sí, esa receta está en un libro amarillo que se usaba antes, que es el libro de Fusson. ¿Sí? Y digamos, lo que hacen estos derivados es que después ustedes pueden ir a un aparato de punto de fusión o agarrar un tubo de Thiel y ver, digamos, su punto de fusión, y esos ya están reportados en tablas, digamos, hacía química muy del siglo XIX, ¿no? Hacer un derivado para demostrar que se consiguió un producto de síntesis, sí, pero igual sirve, igual como no tenemos todas las herramientas, pues nos sirve. También existe la semicarbacida, sí, que es una, tenemos un nitrógeno, digamos, básico acá, sí, y tenemos un nitrógeno no básico, pero que le da estabilidad a este nitrógeno básico para formar una semicarbazona, sí. Veamos qué más tenemos, y tenemos dos más. Fenilhidracina, sí, que también hay en el departamento. Todos estos están en el departamento, algunos en menor cantidad que otros, sí. Sin embargo, todos están. Sí, está fenilhidracina, que nos da una fenilhidrazona. Y por último, pero no por eso menos importante, digamos, es el más importante tal vez, porque es bastante útil, porque prácticamente todos los derivados del 2,4 de nitrofenilhidracina de los aldehídos y cetonas más comunes están reportados, ¿sí? Entonces yo saco el punto de fusión de la 2,4 nitrofenilhidrazona, ¿sí? Que me generó acá. Vean, aquí están los productos, ¿sí? Y ya lo meto al punto de fusión, descubro el punto de fusión y puedo saber la identidad del compuesto.
Bien, ¿por qué se hace? Una, porque son líquidos. La mayoría de aldehídos y cetonas clásicas, digamos, son líquidos. Ciclohexanona es líquido, propanal es líquido, ¿sí? Benzaldehído es líquido, ¿sí? Acetofenona es líquida, ¿sí? Entonces hay varias cetonas que son líquidas y clásicas y todas huelen igual. Y sus puntos de ebullición en algunos casos suelen ser parecidos. Sí, su olor característico en algunas cetonas también suelen ser parecidos. Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de descubrir la identidad de estas cetonas? Es yendo al laboratorio, hacer el derivado y con eso tomar un punto de fusión para después descubrir su identidad. Bien, algo que no se me podía pasar y es importante es con el 2,4 de nitrofenidracina. También hay algunas cosas reportadas interesantes en el libro de Fusón. Por ejemplo, estos aldehídos alifáticos tienen un color más o menos amarillo. Sí, es amarillo. ¿Sí? Si fueran cetonas, digamos, o aldehídos, ¿sí? Que estuvieran conjugados con algunos otros grupos, ¿sí? Y tendrían la posibilidad de localizar electrones de esa imina, ¿sí? Ustedes van a tener, digamos, una coloración más roja, ¿sí? Y si ustedes hacen un derivado de un aldehído aromático, ¿sí? O cetona aromática, que creo que fue el caso de los que hicieron el derivado de la acetofenona, es rojo, pero naranja, es bien característico también. Entonces vean que por el color y regularmente rojo-naranja pueden deslocalizar electrones. Entonces les da una idea que podría ser anillos aromáticos, podrían ser alfa-beta insaturados, ¿sí? Etcétera. Sobre todo para esos problemitas narrados, ¿sí? Que a veces ponemos, ¿sí? Bien. Entonces ya saben, estoy viendo el chat en vivo por si tuvieran alguna duda. Bien, esto es importante, es interesante, sí, porque digamos, esta es una reacción bastante interesante, sí, ya que yo podría reducir, sí, digamos, una imina, sí, para después, digamos, no, perdón, yo podría hacer la reacción de un aldehído, sí, con una amina o con amoníaco para generar una imina, sí, y esa imina después con estas condiciones, sí, hidrogenación catalítica y 90 atmósferas, sí, yo podría tener una amina. Sí, eso es bastante interesante. Bien, ahí hay varias formas de hacer una amina por aminación reductiva. Esta es una reacción que inclusive probamos el semestre anterior. No sé por qué no la probamos este semestre. Sí, digamos, podemos a partir de un aldehído cetona, yo podría hacerla reaccionar con una, digamos, hidroxilamina, ¿sí? Para formar una oxima. Esta oxima también se puede reducir, ¿sí? A amina primaria. Vean, todas les van a dar aminas primarias, ¿sí? A no ser que sean enaminas, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos una amina secundaria, perdón, sí, también con una, perdón, este es con hidroxilamina. Amoníaco difícilmente podremos hacer una reacción, sí, perdón, y acá sería la anilina. Sí, vean, la anilina puede formar una imina intermediaria, sí, que después con un reductor, sí, acá puedo usar ya sea tetrahidruro de litio de aluminio. Y digamos, nosotros hemos hecho un par de reacciones, ¿sí? Algunas que están reportadas con borhidruro de sodio, ¿sí? Para lograr las aminas, ¿sí? Una aminación reductiva, ¿sí? Y desde luego tenemos acá para una amina terciaria, digamos, podemos generar una digamos,
una sal cuaternaria, una sal de iminio, digamos, ¿sí? Para después reducir, esto sería más específico, y lograr casi, si ven, es una mala palabra, digamos. Esto se parece mucho a la anfetamina, ¿no? Entonces, este es uno de los pasos, digamos, obviamente no les voy a decir todos, sí, pero digamos el último paso, sí, para, digamos, la síntesis de una de las drogas de diseño más famosas, sí, digamos, es una aminación reductiva, sí, dependiendo con que ustedes reduzcan esa amina, sí, y el sintón correspondiente, obviamente, que no lo puedo decir, sí, yo tendría, digamos, ya sea anfetamina, metilanfetamina o dimetilanfetamina. Entonces vean que es la reacción, digamos, para hacer drogas, ¿no? Y no precisamente las legales. Pero bueno, entonces veamos algunas cosas que podrían ser útiles. Si, por ejemplo, acá tenemos una reacción que no nos da lo esperado. Si, digamos, tenemos hidroxilamina, sí, que reacciona, digamos, no reacciona en carbono 1. Sí, nuevamente esta reacción no funciona o costaría hacer la reacción si yo tengo alfa beta insaturados. ¿Sí? Recuérdense que hay una competencia entre las reacciones de adición 1,4 con las adiciones 1,2. ¿Sí? Entonces yo acá tendría el problema, ¿sí? De que la reacción me generaría cabal en carbonos 4, no sé si lo ven, para darme esto, ¿no? Este biciclo, ¿sí? Bastante interesante. Bien, aquí está más o menos el mecanismo. Vean, la adición no es 1,2, es decir, esto no reacciona directamente acá, ¿sí? Sino que reacciona directamente en carbono 4, ¿sí? Para generar, digamos, la adición 1,4, la adición conjugada, ¿sí? Y después tengo a la amina nuevamente acá. La amina puede volver a reaccionar, ¿sí? Y puede volverse a estabilizar y generar un producto estable. Bien, hasta acá las adiciones heteroátomo carbonilo. Y empezaríamos algunas adiciones bastante interesantes, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces, estas serían las reacciones, sí, que prácticamente solo van a tener un mecanismo, sí, por así decirlo. Un mecanismo de adición, sí. Son reacciones que no dependen tanto del equilibrio, sí, que vamos a jugar menos, sí, con algunas cuestiones de equilibrio, sí, y son las adiciones de donables de hidruro y compuestos organometálicos aldehídos y cetonas, sí. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí por demás bastante interesantes. Bien, entonces la primera reacción es una reacción que no precisamente es la reacción sintética, digamos, mejor, ¿no? Para lograr una reducción, ¿sí? O para donar un hidruro. Sin embargo, es una reacción que está en el programa porque lleva un mecanismo bastante interesante y que, digamos, nos puede empezar a ayudar para ver cómo es eso de donar un hidruro, ¿no? Entonces, es la reacción de Cannizzaro, una reacción sumamente antigua, sí, no es para nada nueva. Lo que es nuevo fue elucidar el mecanismo. Sí, es un hito en la química orgánica cómo se elucidó el mecanismo de la reacción de Cannizzaro. Sí, por ahí si leen el libro de Clyde Grips y Wallers, creo que está en el capítulo 40 y algo, sí, sobre el capítulo donde habla sobre cómo se miden los mecanismos de las reacciones orgánicas.
digamos, el capítulo donde están, digamos, el marcaje isotópico. Entonces esta reacción se logró más o menos elucidar mecanísticamente gracias, sí, al, digamos, al marcaje isotópico de hidrógeno. Sí, entonces fue bastante bueno. Sí, después sintéticamente no tiene ningún valor. Sí, bueno, yo cuando doy la orgánica 1 a veces pongo esta reacción ya al final. Sí, digamos como síntesis aplicada, porque es una reacción donde hay que separar dos cosas. Sí, entonces los estudiantes de orgánica 1 consiguen saber más o menos una reacción y con, digamos, las técnicas que han aprendido en el laboratorio de orgánica 1, sí, digamos, pueden separar, sí, ambos productos, sí. Entonces vamos a ver qué es esta reacción. Entonces esta reacción es sumamente limitada. ¿Sí? Reacciona solo con aldehídos. Olvídense de las cetonas, ¿sí? En esta reacción únicamente aldehídos y no cualquier aldehído. Aldehídos que no posean hidrógenos en alfa. ¿Sí? O sea que en esta posición solo exista carbonos, oxígenos, lo que ustedes quieran, pero no hidrógenos, ¿sí? No hidrógenos en ninguno de esos carbonos, en el carbono en el carbono alfa. Bien, entonces, si el sustrato cumple, entonces yo hago la reacción con hidróxido de sodio o un hidróxido, ¿sí? En una concentración sumamente alta. Sí, arriba algunos hablan, nosotros lo hemos hecho en orgánica 1 con hidróxido de sodio más o menos al 35%, que ya es bastante fuerte, ¿no? Por ahí hay algunos que lo hacen al 50%. No sé si, no recuerdo ahorita cuál es la solución saturada de hidróxido de sodio, pero debe estar por ahí, ¿no? Sin 40 y algo, 45, no sé, sí habría que buscarlo. Bien, pero sí debe estar por ahí por 50, ¿no? O sea, prácticamente hacer una solución saturada de hidróxido, ustedes consiguen que haya suficiente hidróxido y se dé la reacción. Sí, medio básico, ya vimos, como no hay protón, el nucleófilo reacciona directamente y los electrones, digamos, van hacia el oxígeno. Bien, suceder, aquí es donde viene lo interesante de la reacción y lo que hablamos con donadores de hidruro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos, alcóxido puede, pero podría echar a OH azul, ¿sí? OH azul, si lo echa, la reacción se hace reversible y no pasa nada. Sin embargo, en todo ese equilibrio, ¿no? De que viene, eventualmente lo saca, pero vuelve a reaccionar y eventualmente en alguno de tantas veces que reacciona, regresa los electrones, ¿sí? Para regenerar el doble enlace carbono-oxígeno. Como el carbono no puede tener más de 5 enlaces en este momento, entonces tiene que echar a 1. Si echa OH, nuevamente la reacción se hace reversible. Carbono difícilmente, pero lo más fácil sería sacar a hidrógeno. Como hidrógeno no tienen dónde irse en la molécula, digamos, se transfiere, ¿sí? Hacia otra molécula de benzaldehído. Se transfiere, no sale como hidruro, digamos, no viene el hidruro y está volando por ahí. Transfiere, vean, ¿sí? Si lo ven, no es, esto viene, se forma hidruro reacciona, ¿sí? Ojo, si no se transfiere hacia acá, ¿sí? Y esto genera nuevamente un alcóxido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Un alcóxido, pero también genera, si ustedes ven, ácido benzoico, ¿sí? Un ácido carboxílico. Doble enlace, se queda OH y se va hidrógeno. El hidrógeno se vino para acá, ¿sí? Y entonces, por ello, digamos, ese ácido, digamos, puede donar el protón a la base, que sería el alcóxido.
Bien, entonces aquí está más o menos el mayor porcentaje que se puede lograr. Por eso, digamos, sintéticamente no funciona. Sí, porque, digamos, si yo quisiera un alcohol, sí, yo lo hago reaccionar con tetrahidrolito de aluminio, que no tenemos en el departamento, pero podría ser, sí, o borírolo de sodio, que eso sí tenemos, sí, digamos, y podríamos obtener el alcohol. Y si yo quiero tener el ácido carboxílico, pues solo oxido el aldehído a ácido carboxílico con algún oxidante específico o lo suficientemente poderoso, ¿sí? Y ya genero el ácido carboxílico. Mientras que acá genero una mezcla de dos y lo más que llego, según lo reportado, es 63 de uno o 63 del otro, ¿sí? Entonces, muy importante, otra vez, recordemos, sustrato, aldehído sin hidrógenos ácidos o hidrógenos en alfa, ¿sí? Una base muy concentrada, ¿sí? Y tenemos que es una reacción desproporcionada, es decir, yo voy a obtener, digamos, dos productos de síntesis, ¿sí? No voy a tener un solo producto y eso ya saben que sintéticamente no nos funciona, ¿sí? No sé si se preguntarán para qué es este ácido, ¿sí? Vean que en medio básico el ácido carboxílico va a quedar desprotonado, ¿no? Sí, digamos en medio básico. Entonces yo le agrego ácido para protonarlo de nuevo. Bien, pues vamos a ver un poco. El sustrato es únicamente un aldehído sin hidrógenos en carbono alfa. Sí, entonces solo puede ser aldehído y no tener hidrógenos ácidos. Entonces, si ven, ahí ya el sustrato me limita un montón. Entonces es una reacción que no me sirve del todo porque no puedo utilizar todos los sustratos que yo quisiera. Sí, se utiliza una base concentrada entre el 25 al 35%. Por ello, digamos, bueno, esto es otra limitante. Si hubiera un grupo dentro del aldehído sin hidrógenos en alfa que fuera sensible a condiciones fuertemente alcalinas, sí, digamos, yo no podría hacer la reacción porque tendría otras mezclas, etc. Sí, más o menos nosotros hemos usado 35% y no nos ha ido mal, sí, la reacción. Bien, y nuevamente una reacción de desproporción, la mitad de ese aldehído se oxida y la otra mitad de ese aldehído se reduce. Bien, entonces tiene poca significancia de síntesis por lo que ya platicábamos. Si el sustrato es sumamente limitado. Sí, otra cosa interesante que habría que recalcar es que si van a estudiar esta reacción, realmente no está en todos los libros de orgánica. Sí, yo creo que ni el Weil lo tiene, Paula Urcanis-Briz creo que tampoco la tiene. Creo que tampoco el Carey lo ha de tener. Por ahí han de tener algo, sí, para algún ejercicio o algo más. Pero regularmente esta reacción la encuentran en McMurray, la encuentran en Clayden, Gibbs y Wallers, pero en la parte de mecanismo y en por qué es importante. Sí, pero de ahí no lo van a encontrar. Sí. Y bueno, aquí está más o menos. Esto es del libro de Paula Urcanis-Briz, solamente que es un ejercicio, sí, para que encuentren el mecanismo. Sí, entonces vean, la reacción les genera, como no hay ácido, sí les genera una sal de ácido carboxílico y un alcohol. En la base súper concentrada, muy importante. Sí, y el mecanismo, pues hecho por mí, sí, no está del todo bien, pero vamos a ver qué tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Primero reacciona el OH, sí, viene y regresa los electrones. ¿Sí? Después, digamos, alcohol, ¿sí? Se cansa de tener los electrones, digamos, y regenera el doble enlace. No se echa a OH, digamos, o sea, la molécula no
no desprende, digamos, no se hace reversible para desprender un ion hidroxilo, ¿sí? Sino que, digamos, transfiere el hidruro. ¿Sí? Vean que el hidruro no sale como H-, ¿verdad? El hidruro no va a salir volando, digamos, sino va a estar ahí en solución. ¿Sí? Si no se transfiere, se dona. ¿Sí? Ustedes necesitan reactivos para lograr reducciones a aldehídos que transfieran el hidruro, no que tengan hidruros, porque si no, digamos, hidruro de sodio funcionaría bien. Pero vamos a platicar de eso. Bien, entonces, ¿qué sucede? Formamos un alcóxido, ¿sí? Y generamos el ácido carboxílico por la donación de este hidruro. Bien, entonces vean que alcóxido es muy básico y esto es ácido. Entonces esto puede tomar su protonácido y generar una base conjugada, ¿sí? Que estaría acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y entonces tenemos al final como productos ion carboxilato y alcohol. Bien. Entonces, por lo mismo de la síntesis, ¿sí? Nosotros se han buscado ideas para mejorar la síntesis, ¿sí? Para que pueda ser útil, ¿sí? Y existe la reacción de Cannizzaro cruzada, ¿sí? Digamos, en esta reacción voy a tener dos aldehídos, ¿sí? Solo que uno más reactivo que el otro. La idea es llevar a cabo la reacción con un aldehído, ¿sí? Y otra reacción con formaldehído, ¿sí? El formaldehído es más reactivo, ¿sí? Y por lo tanto va a reaccionar con OH-, y él va a ser el formaldehído el que va a ceder el hidruro, ¿sí? Al otro aldehído. Entonces el formaldehído es el que se oxida, ¿sí? Entonces me queda ácido fórmico, ¿sí? Y logro la reducción de un aldehído. Esta reacción la hemos querido probar siempre, sí, pero no nos ha salido, ¿sí? La probamos ya como 3 veces, ¿sí? Con otros compañeros de ustedes, ¿sí? Ya de años muy, muy atrás, ya la mayoría se graduó, ¿sí? Pero digamos, nunca nos salió, ¿sí? Entonces es una reacción difícil, sí, bonita, sí, interesante, sí, pero que nosotros no la hemos logrado realizar en el departamento, sí, quizás no hemos utilizado los reactivos necesarios, tal vez la reacción debe ser en paraformaldehído o algún truco. Tampoco hemos encontrado una metodología bien, hemos agarrado pedazos y de verdad no nos ha salido, ¿sí? A ver si algún día me vuelvo a animar a proponerla, ¿sí? Para el curso de Orgánica 2. Bien, entonces mejora la síntesis más valiosa, digamos. La síntesis más valiosa sería la reducción. Si, digamos, yo tengo un aldehído, ¿sí? Aromático en este caso, ¿sí? Que va a reaccionar, digamos, en presencia de formaldehído con hidróxido de sodio, vean, al 65%. Esto viene del libro de Morrison, ¿sí? Que al ser una literatura más o menos antigua, ¿sí? Tiene todavía estas reacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? 50% debe ser una solución cáustica horrible, ¿sí? Yo creo que una vez la hice, no recuerdo, y creo que es de una vez, creo que hasta es blanca, ¿no? La solución es terrible. Sí, todavía hay que calentarla, o sea, debe ser horrible hacer esta reacción. Entonces, hidróxido reacciona con formaldehído, ¿sí? Se dona el hidruro, ¿sí? Y entonces se reduce un aldehído aromático, vean, y formo formiato, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar ahora sí con algunas reacciones, ¿sí? De donadores de hidruros, ¿sí? También antes de entrar a tetraidrolito de aluminio, por hidruro de sodio, que son cosas más comunes, ¿sí? Entonces esta es la reacción de Merwin, Pondorf y Berley,
¿sí? Mejor conocida como MPB, ¿sí? MPB, no sé si eso significa algo en inglés. Más valioso, ¿no? ¿No? Jugador más valioso, no estoy seguro. Sí, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? También es una reacción parecida. Sí, interesante, a veces suele ser quiral. Sí, a veces la podemos usar para síntesis, digamos, que nos logre generar un nuevo centro quiral. Sí, eventualmente, sí, de repente se me ocurre una idea para el examen, ¿sí? Eventualmente se puede usar, ¿sí? ¿Y qué sucede? Es bien sencillo. Yo necesito un derivado del alcohol isopropílico, digamos, de aluminio, ¿sí? Y vamos a hacer la reacción en isopropanol. ¿Cuál es la idea? Que cualquier cetona o hasta aldehído, digamos, se puede reducir y quien se oxida es el isopropanol. ¿Sí? Se oxida a acetona. ¿Sí? Entonces vean una reducción sin necesidad de usar donadores de hidruro caros, ¿sí? Sin necesidad de reactivos un poquito caros. Este desconozco cuánto vale, ¿sí? Digamos, es in situ, algo así, entiendo yo, es in situ con algún tricloruro de aluminio, seguro, del todo. Sí, sin embargo, digamos una reacción más económica. Entonces se reduce la acetona. Veamos el mecanismo, un poco de mecanismo. Si, digamos, se coordina el aluminio al oxígeno, sí, y genera, digamos, el aluminio acá sería negativo. Sí, ¿y qué sucede? Yo voy a tener acá el isopropanol, digamos, unido al aluminio. Y entonces, si ven, el hidruro se dona, se transfiere, ¿sí? Y entonces este que era alcohol isopropílico se convierte en acetona, ¿sí? Y entonces acá hay una mejor imagen, ¿sí? Digamos, el estado de transición aquí lo bonito es que cabalmente, si ustedes ven, puede ser bastante estable porque la geometría, si ustedes ven, es prácticamente una silla, ¿sí? De ciclo hexano. Sí, entonces, obviamente aquí se ve mejor, ¿no? Pero aquí el estado de transición se ve muy bonito, ¿sí? Porque es un intermediario de un ciclo de 6 miembros, ¿sí? Entonces vean acá de una forma más resumida, mejor, digamos, ustedes tienen el hidruro que se transfiere, ¿sí? Y este que, digamos, dona los electrones. Y acá hay algunos trabajos, ¿sí? Digamos, acá se logra una síntesis quiral bastante buena. Sí, nuevamente, no tanto quiral, sí. Vean que este es bastante interesante. Estos son los sistemas que a veces me gustan un poquito. Para orgánica 1 también. Vean, si ven, esto no es quiral, no sé si lo notan. Este carbono no es quiral, sí, porque si yo me voy hacia acá, digamos, llego a lo mismo, y si me voy hacia acá, llego a lo mismo. Sin embargo, si ustedes ven, la conformación espacial de este OH no es igual que la de este OH, ¿sí? Por ejemplo, acá este OH va hacia abajo y este OH va hacia arriba, o este OH está en la posición axial y este OH está en la posición ecuatorial. Bien, entonces si ven, nos genera únicamente o prácticamente como producto super mayoritario, ¿sí? La reacción en ecuatorial. Entonces si ven, es una reacción selectiva. Acá después podemos hablar un poco de eso. Sí, tiene que ver con los anillos de 6 miembros que hablábamos. Y regularmente esto tiene una parte, digamos, cóncava y una parte convexa. Sí, no sé si lo ven, convexa y cóncava. Sí, entonces puede ser que también por ahí vaya la explicación. Entonces ahí está más o menos la referencia, por si le quieren echar una leída, por si no le echamos para un parcialito.
Y bueno, digamos, aquí estamos en la explicación. Vean, aquí si ustedes ven, nuevamente hay una parte más impedida, ¿sí? Y hay otra parte, digamos, menos impedida. ¿Sí? Digamos, el OH entraría por acá para que este me quedara hacia abajo, ¿sí? O en posición ecuatorial. Y este, digamos, para que me quedara hacia arriba, tendría que entrar acá, ¿sí? Entonces vean, ambos estados de transición, ¿sí? Son posibles, solo que este posee menos impedimento estérico que este, ¿sí? Por la geometría, ¿sí? Del alcohol isopropílico. Bien, unido nuevamente al aluminio. Bien, acá está una posible explicación. Por si vendrían algún examen, ya saben dónde podrían buscar, en qué número de diapositiva. Bien, un poco de estereoquímica. Sí, digamos, la reacción puede dar, digamos, podemos nosotros hacer con vinal, digamos, vinal, este sería binaftol, digamos, binaftol. Sí, esto tiene una quiralidad. Cuando yo la 1 la trato de enseñar, esta se llama quiralidad. Sí, no es o axial, le dicen otros. Sí, digamos que cuando ustedes tienen sistemas bicíclicos, digamos, o bifenílicos, mejor dicho, sí, yo puedo tener ya sea hacia adelante uno o hacia adelante el otro. Entonces puedo tener una imagen de espejo. ¿Sí? Sin embargo, yo no puedo medir, digamos, la configuración absoluta porque, o sea, sí la puedo medir, pero la tengo que medir sobre un eje, no sobre un carbono. ¿Sí? O sobre un enlace, la mido sobre este enlace. Sí, eso a veces lo enseño en la 1, si no, pues de repente lo vemos en otro lado o hacemos un tutorial de YouTube o algo así, ¿no? Pero probamos a ver, lo importante es de que sepan que esto es quiral, ¿sí? Entonces este OH puede estar aquí adelante o este OH podría estar adelante. Entonces tiene una imagen especular, ¿sí? Y entonces tendría un solo equivalente de alcohol isopropílico. Entonces vean que tengo una parte sumamente impedida, ¿sí? Y tengo una parte que va a darme cierta quiralidad. Entonces, esto es más que nada cuando si ustedes tienen posibilidad de hacer un reactivo quiral. Bien, y de ahí tengo una reacción totalmente contraria, ¿sí? Que sería la oxidación de Oppenauer, ¿sí? Que no tiene... es más valiosa la de Merwin, la MPB, Merwin, Ponnorf y Villey, ¿sí? Entonces, digamos, la de Merwin tiene más MPB, digamos, tiene más aplicación, ¿sí? Porque las reducciones son más valiosas. Las oxidaciones, dependiendo qué, sí, podrían ser más sencillas. Sí, sin embargo, van a haber a veces grupos o moléculas, sí, que no vamos a poder hacer cualquier oxidación, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera un alcohol y un fenol, por ejemplo, voy a preferir esta, porque los fenoles se oxidan también, sí, etcétera, o sea, por ahí. Sí, entonces, por eso se han hecho estas otras oxidaciones. Sí, también porque es interesante hacer nuevas cosas. Sí, pero si uno lo ve, pues hay otro tipo de reacciones para hacer esta misma. Bien, entonces vamos a ver, siempre necesito este derivado del alcohol isopropílico con aluminio, sí, y acetona. Ahora la acetona se va a reducir a alcohol isopropílico y un alcohol secundario, primario, siempre tiene que tener un hidrógeno, ojo, ¿sí? Se va a oxidar a acetona o a aldehído. ¿Sí? Entonces veamos, acá tenemos esto. Sí, el mecanismo es muy parecido, esto es muy oxofílico. Y digamos ahora este se coordina con la acetona. Y entonces este alcohol transfiere
digamos, el hidruro y se oxida. Entonces tengo la reacción de oxidación, Oppenauer. Bien, acá algunos estudios. ¿Por qué? Porque si yo uso esta reacción, para oxidar, si yo uso permanganato, por ejemplo, se oxida esto y recuérdense que también reacciona el doble enlace. Si yo uso dicromato, de repente reacciona también el doble enlace, se podría romper. Podría usar PCC por ahí, pero estos cuates probaron hacer la oxidación de Oppenauer, ¿sí? Usando un reactivo de Grignard. Vean, interesante. Si el reactivo de Grignard acá, digamos, se acomplejó con el oxígeno, ¿sí? La hace como de aluminio, ¿sí? Y obviamente este es el que transfiere el hidruro, ya una vez que se ha logrado tener el complejo, ¿sí? Bien, acá tenemos otra reacción, solo que acá todavía más clásico. Todavía, bueno, clásico, pero sí con un reactivo un poco elegante. Sí, sería un triflato. Sí, solo que un triflato unido a aluminio con dos equivalentes de alcohol isopropílico. Vean que acá ya después le agrego un aldehído que tiene sería el para-nitrobenzaldehído. Si hago la reacción en benceno por 24 horas, 70 grados, y consigo esta oxidación. ¿Por qué no puedo usar un oxidante normal? Porque si no el fenol se oxida, ¿no? Entonces esta reacción sí tiene su razón de ser. Digamos, es una oxidación, digamos, elegante, sí, pero porque si la hago de otra forma, si la hago con permanganato, con dicromato, me voy a echar al fenol, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver algunas reducciones a metileno, ¿sí? Veamos acá. Estas regularmente son reacciones que son bastante interesantes. El mecanismo es un poco largo, no es difícil. Sí, por lo menos el de Wolff-Kirchner no es difícil. Sí, no sé si está en la presentación, si pueden búsquenlo. De repente, pues nos sirve para algún parcialito, no sé. Entonces, sí es bien largo, es larguísimo, pero es bastante interesante. Es pura vía húmeda. El reactivo de Clemmensen no está del todo elucidado. Creo que en la presentación hay un mecanismo que es vía carbono, ¿sí? Si no recuerdo mal, ¿sí? Veamos, entonces, mecanismo de Clemmensen, aquí está. Qué bueno que sí está. Vean, entonces, bueno, otra cosa que antes de pasar al mecanismo, sí es interesante ver que estas son reducciones, ¿sí? De un aldehído o de una cetona, ¿sí? Que llegan hasta metileno, ¿sí? Vean que hay una en medio ácido y hay otra en medio básico. Obviamente, por si yo tuviera grupos distintos acá, sensibles a condiciones ácidas o sensibles a condiciones ácidas, yo tengo la ventaja que puedo probar ambas. Sí, también no las hemos probado en el departamento. A mí me da miedo un poco trabajar con digamos, hidracina. Sí, a veces suele estallar. Sí, me da un poco de miedo trabajar con hidracina. Sí, la hemos trabajado cuando hemos hecho luminol y algunas cosas. Sí, pero digamos, trato que no. Sí, entonces pues que no la he podido usar. Y amalgama de zinc, mercurio tampoco creo que es comercial, no estoy seguro. Sí, pero digamos, tampoco hemos encontrado una metodología. Entonces, estas dos no las hemos podido probar nunca, yo nunca las he hecho. Sí, pero digamos, están reportadas. Sí, pero es más que nada por eso. Sí. Bien, quien quita un día de repente me animo a una de Wolff-Kirchner, ¿no? Que es lo que sí tenemos en el departamento. Y por ahí tiene una metodología, ¿sí? El problema es que hay posibilidad de estallar, ¿verdad? Entonces,
por eso no me he animado. Pero bueno, veamos el mecanismo de Clemensen, ¿sí? Esta es una propuesta mecanística porque a saber si es verdad. Sí, entonces es una propuesta. Vamos a ver qué les parece. Sí, digamos, lo que se tiene pensado es que efectivamente es una reacción, digamos, de reducción. Sí, digamos que eventualmente el oxígeno se queda con los electrones y el carbono consigue un electrón del zinc, ¿sí? Y el zinc se queda sin su electrón. Entonces, ¿qué sucede? Al final se podría lograr, gracias a eso, un compuesto organo-zinc, ¿sí? Que, digamos acá, si ustedes ven, tiene un buen grupo saliente. El zinc tiene un montón de electrones en su última capa de valencia, al ser un metal, ¿sí? Y eventualmente puede hacer este tipo de enlaces dobles, ¿no? Un apto 2, digamos, sería un carbenoide, ¿sí? Digamos. Sí, entonces ese en medio ácido reacciona y tenemos la reducción, ¿sí? El zinc quedaría, si ven acá está en su estado elemental. Si ustedes ven, está perdiendo 2 electrones, entonces quedaría como zinc más 2, ¿sí? Y ahí lo tendríamos. Bien, esta pues es más polar en el sentido que no vamos a tener radicales, no vamos a tener carbenos, no vamos a tener química muy complicada, sino es química que ustedes podrían haber deducido muy bien si yo les hubiera preguntado el mecanismo en un examen. Entonces, nuevamente es medio básico, entonces OH no se protona, reacciona directo la hidracina, ¿sí? Y generamos un alcohol amino, por así decirlo. Esto ya saben, ya es sabido de ustedes, que eventualmente puede formar una imina, ¿sí? Distinta a la que veíamos en la anterior presentación, porque en la anterior presentación era en medio ácido, ¿sí? Muy importante. Ahora es en medio básico, ¿sí? Poco distinto, ¿sí? O bastante distinto, ¿sí? Es tanto que el grupo saliente, ¿sí? Es un OH menos, ¿sí? Este OH menos ya en solución puede lograr tomar un protón de este nitrógeno y ahí empieza todo. Vean, este forma un doble enlace y este tomaría un protón de acá para generar esta especie de, digamos, esta sal diazoica, sí, que también es un poco ácida porque si pierde este protón genera nitrógeno y si le da los electrones, digamos, genera un carbanión y este se va como nitrógeno. El carbanión es una base muy fuerte, si hay un poquito de agua que ya la formamos, toma ese protón y obtenemos la reducción a metileno. Vean qué interesante. Entonces esta reacción, ustedes sí, si hubiera podido preguntar el mecanismo, sí, ustedes sí están en la capacidad, sí, de entenderlo y de explicarlo y de poderlo dibujar. No así el reactivo de Clemensen. Entonces el reactivo de Clemensen, no se preocupen, está ahí solamente como demostración, no es necesario entenderlo, no es necesario aprendérselo. Sí, por ahora, digamos, en esta orgánica, sí, no sé qué irá a pasar en orgánica 4 o en otras orgánicas. Sí, sin embargo, acá lo más importante es que sepan que hay 2 vías, sí, para reducir un carbonilo, sí, a un grupo metileno. Bien. Entonces, aquí están los cuidados que ya saben del libro de Paula y Urcanis Briz. Sí, digamos, amalgama de zinc en ácido clorhídrico es prácticamente cloro de zinc en ácido clorhídrico. Pues eventualmente eso se llama test de Lucas, sí, que lo podemos ver en orgánica 3.
¿sí? Digamos, el alcohol, digamos, puede ser sustituido por un cloro con estas condiciones. Entonces, si yo tuviera un sustrato más o menos así, yo preferiría hacer la reacción con Wolff-Kirchner y no con Clemmensen, ¿sí? Entonces, por ello hay dos medios, hay dos opciones, ¿sí? Para lograrlo hacer. ¿Y para qué les puede servir? No sé si tienen alguna idea, ¿sí? Recuerden que está el chat en vivo, ¿sí? Si les gustaría participar, ¿sí? Pero hay algo que nos puede servir mucho. Digamos, la acidación de Friedel y Kraft, digamos, habíamos platicado de la alquilación, ¿no? La alquilación genera un carbocatión o es vía carbocatión. ¿Sí? Por lo tanto, si yo la quisiera realizar, si yo tengo el problema que, por ejemplo, con la alquilación de Friedel y Kraft, yo no podría obtener a partir de benceno, digamos, butilbenceno. Yo lo que obtendría sería sec-butilbenceno, ¿sí? Porque el carbocatión se me va a transponer para un carbocatión secundario. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer la reacción de acilación de Friedel y Kraft, generar la acetona, ¿sí? Y después reducir a metileno,